Amados, nos hemos reunido una vez más para adorar a nuestro Señor a través de la predicación de su palabra. Sabemos, este es un acto de adoración. Amados, esto no es lo mismo que estar viendo la televisión, escuchar comentaristas políticos. Esto no es lo mismo que estar buscando entretenimiento. De alguna forma, de alguna manera, creemos nosotros que, y la Biblia nos lo dice, este es un momento en el cual el Señor nos habla a nosotros. Si usted se siente muy cómodo con lo que estamos diciendo, muy probablemente tenemos algún problema, porque la palabra del Señor, la misma Biblia nos lo dice, es penetrante, es como una espada de dos filos que penetra y corta hasta lo profundo. En otras palabras, el mensaje de nuestro Señor debe de hacernos reflexionar, debe de hacernos contemplar cómo estamos viviendo la vida y hasta cierto punto, amados, debe de hacernos sentir incómodos, un poco incómodos, al mismo tiempo debe de darnos esperanza, debe de darnos consuelo. Incómodos, pero consuelo, incómodos, pero con esperanza. Así que, hermanos, con esa actitud vengamos al Señor, vamos a adorarle. Ahora, continuando con el servicio de adoración, vamos a adorarle con la predicación de su palabra. Estamos en el libro de Nehemías, estamos ahora en el capítulo número 2. Este es el segundo sermón de la serie que empezamos la semana pasada, obviamente, y estamos hablando de las prácticas que alimentan nuestra vida espiritual. ¿Cuáles son las prácticas de la vida cristiana? ¿Cuáles son las prácticas, las disciplinas espirituales que deben o que promuevan, que deben hacernos crecer, promuevan nuestro crecimiento? Estamos hablando de prácticas de la vida cristiana en particular, de las disciplinas espirituales de la vida cristiana. ¿Existen otras prácticas de otras vidas espirituales? Así es. Y de hecho, yo creo, hermanos, todos practicamos de alguna manera la vida espiritual. Todos de alguna manera tenemos ciertas rutinas, ciertas prácticas que nos ayudan a sentirnos espiritualmente vivos. Ir de compras, observar, ver un partido de nuestro deporte favorito, de nuestro equipo favorito, perdón, ir y el viernes en la tarde tomar nuestra mejor, la bebida alcohólica que más, o la bebida que más nos gusta, la comida que más nos agrada. Todas esas son rutinas que de una manera u otra alimentan o intentan alimentar nuestra vida espiritual. Pero estamos hablando en particular de la vida espiritual, perdón, de la vida espiritual cristiana. Y este es el objetivo, hermanos, de nuestra serie actual. Las prácticas de la vida espiritual de la que estamos hablando deben de ayudarnos a ver al Señor más claramente, deben de ayudarnos a contemplar la belleza del Señor, a ver quién es Él y lo que Él hace, verlo a Él de una manera más clara, deben de ayudarnos a profundizar el conocimiento que tenemos de nuestro propio corazón y entonces deben movernos a la acción. Con estas dos guías, quién es Dios, qué es lo que Él hace, su belleza, por un lado, por el otro lado, sabiendo exactamente, bueno, imposible saberlo exactamente, pero conociendo nuestro corazón de una mejor manera, somos pecadores, ya, pero el Señor está obrando en nosotros. Estos sirven como estos carriles, marcan este carril y entonces nosotros podemos y debemos actuar en esta vida. Ese es el propósito de la serie. Continuamos hablando en particular de la oración como una de estas disciplinas espirituales. El domingo pasado hablamos de la oración y el ayuno. Ahora vamos a hablar, nos vamos a enfocar todavía más en la oración, lo que yo llamo la oración humilde. Les ruego que abran sus Biblias entonces en Nehemías, capítulo 2. Vamos a contemplar todo el capítulo, vamos a considerar todo el capítulo 2, pero
la lectura es solamente el versículo 17. Lo puede ver aquí en inglés, pero si me lo permite, lo voy a leer en español. Amados, antes de leer la palabra del Señor, antes de iniciar de manera formal con el sermón, oremos. Pidámosle al Señor que nos ayude, que tenga compasión de nosotros. Oremos juntos. Nuestro Dios, venimos a ti, te suplicamos, Señor, ten compasión. Ayúdanos, bendícenos, concédenos, Señor, escuchar tu voz claramente. Remueve todos los obstáculos que pudieran existir, que pueden existir, que existen realmente. Remueve todos los obstáculos, ayúdanos a adorarte. Ayúdanos, Señor, a ser transformados con tu verdad. Ilumínanos ahora, Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Nehemías capítulo 2, versículo 17 dice así: por eso les dije, ustedes son testigos de nuestra desgracia. Jerusalén está en ruinas y sus puertas han sido consumidas por el fuego. Vamos, anímense, reconstruyamos la muralla de Jerusalén para que ya nadie se burle de nosotros. Hermanos, es la palabra de nuestro Señor. Encontramos a Nehemías, el copero del rey, que está tomando acción y está guiando al pueblo del Señor para reconstruir la muralla o la pared alrededor de Jerusalén, la cual está destruida y sus puertas quemadas con el fuego. Está en ruinas, en pocas palabras, la ciudad de Jerusalén. Eh, lo que estamos observando, hermanos, aquí al final del capítulo es el llamado a la acción. Vamos, reconstruyamos para que ya no tengamos vergüenza, para que ya no estemos viviendo en oprobio, para que ya la gente de nuestro alrededor no se burle de nosotros. Y de hecho, hermanos, el sentido es todavía un poco más profundo que solamente guardar apariencias. Lo que Nehemías está buscando es algo más profundo que eso. Es en extremo, hermanos, importante que notemos que este llamado a la acción viene casi al final del capítulo 2, porque necesitamos ver qué es lo que llevó a Nehemías a hacer este llamado. Cuando le dice a la gente, a los líderes de Israel que están en Jerusalén, vamos, ánimo, eh, como se dice vulgarmente, echémosle ganas. El pasaje, el capítulo empieza, nos da una referencia de la fecha en la que se encuentra. Nehemías tiene una sesión con el rey. Recordemos, Nehemías es el copero, es el que le trae las cosas que el rey va a leer, ¿no? A tomar. El rey Artajerjes, y tienen este momento, y el rey le pregunta, ¿por qué estás tan triste? Puedo darme cuenta que no estás enfermo, porque esta tristeza que se te ve en la cara es una tristeza del corazón. Y noten lo que dice Nehemías: tenía yo mucho miedo. Y entonces le dije al rey, que el rey viva para siempre, y empieza a compartirle la historia de lo que está sucediendo en Jerusalén. El rey le pregunta, ¿qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que estás pidiendo? Aquí otra vez nos dice Nehemías: entonces yo oré al Señor de los cielos, al Dios de los cielos, y le dije al rey. Entonces vemos a Nehemías, hermanos, utilizando esta oportunidad que el Señor le ha dado, las bendiciones que el Señor ha provisto para él, lo ha puesto a Nehemías. El Señor ha puesto a Nehemías en una posición de influencia, le ha dado ciertos privilegios, y entonces Nehemías los está utilizando para la gloria del Señor y el beneficio de alguien más. Pero notemos lo crucial que es la oración, el presentar al Señor peticiones para recibir la guía del Señor. Presentar al Señor peticiones de humildad, de sabiduría. Eso es lo que está sucediendo. Después vemos el rey concede a Nehemías que vaya de regreso a Jerusalén, provee medios físicos, materiales para que lo haga. Llega a Jerusalén. Hay cierto conflicto con algunos líderes, no judíos, con personas que están alrededor de la ciudad, que no quieren verla reconstruida, pero no importa. Nehemías va y nos dice, una gran parte de este capítulo es la descripción de cómo Nehemías evalúa la situación. Dice, fui a Jerusalén, estuve ahí 3 días, y entonces me levanté en la noche,
algunos hombres conmigo, no les dije, no les había contado lo que Dios había puesto en mi corazón acerca de Jerusalén. No había ningún animal conmigo más que los que en el que yo iba montado, y dice el texto que entonces él fue durante la noche y nos describe cómo va de lugar en lugar, prácticamente alrededor de la ciudad, evaluando la situación. Es una descripción bastante larga, con algunos detalles, y aquí lo enfático es de que Nehemías lo estaba haciendo prácticamente solo, no estaba hablando él con ninguna otra persona, hasta que entonces llega el momento del capítulo 17, el verso 17, que es lo que leímos. Entonces Nehemías revela a la gente, los líderes, ¿qué creen? Esto es lo que vamos a hacer, esto es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, y el Señor ha demostrado, dice Nehemías, que Él está con nosotros. Entonces, hermanos, la oración la vemos, es como el combustible. La oración humilde es lo que mueve a Nehemías. Pero esta oración humilde, hermanos, tiene esta característica que es relevante para la vida real, para la vida cotidiana. La oración humilde, hermanos, no es un escape, no es un refugio en donde vamos, nos ponemos las manos en nuestros oídos, cerramos nuestros ojos y decimos la. No estoy poniendo atención a la vida, necesito mi lugar seguro, necesito mi happy place, mi lugar feliz. Esa no es la oración humilde. Vemos aquí que Nehemías tenía miedo y estuvo orando. Nehemías estaba, de hecho es interesante ver cómo está escrito, porque pareciera decirnos Nehemías que al mismo tiempo que estaba hablando con el rey, estaba él orando en su mente. Cuando llegó el momento, cuando el rey le pregunta qué es lo que está pasando, cómo te puedo ayudar, qué es lo que estás pidiendo, la Biblia aquí nos dice que Nehemías oró y habló con el rey. Oró a Dios y habló con el rey. No podemos nosotros entender que Nehemías le dijo al rey, rey, espérame un momento, entonces se fue, oró y luego regresó. No sucedió así. Ahí en medio de la vida, hermanos, en medio del temor, en medio de la conversación, está Nehemías orando al Señor. Esta oración también, hermanos, no es una lista de, Señor, quiero que por favor tú hagas esto y me voy a sentar aquí hasta que tú lo hagas. No, Nehemías va y evalúa la situación. Esta es la realidad. La ciudad está en un lugar de desastre, es un lugar de desastre. La muralla está destruida, tenemos serios problemas. La oración humilde, entonces, hermanos, es relevante para la vida real. No es un lugar para escaparnos, no es un lugar para solamente estar felices por un momento, no es un lugar de, ¿cómo podríamos decir?, negación. Vamos a negarnos cómo está la situación. No, al contrario. La oración humilde, hermanos, no tiene miedo de ensuciarse las manos con los detalles de la vida cotidiana. La oración humilde, y voy a insistir en llamarla humilde, hermanos, porque esa es la característica principal. Nehemías está consciente que está orando al Dios de los cielos. Nehemías está consciente que es Jehová quien lo está escuchando. No es cualquier otra persona. Y Nehemías reconoce su condición delante del Señor, reconoce la gracia que nuestro Dios Trino tiene para él, y de esta manera humilde presenta estas peticiones. Señor, haz que tenga éxito, por favor, delante del rey. La oración humilde, entonces, hermanos, es relevante en la vida real, en nuestra vida cotidiana. No es ajena a ella, es relevante. Esta oración humilde debe de movernos, hermanos. La oración no es solamente un escape, como lo he dicho, no solamente es un momento íntimo con el Señor. No, la oración, hermanos, hay poder en la oración. La oración puede transformar. La oración hacia nuestro Dios, hacia el Dios trino del universo, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, a este quien es el único Dios vivo y verdadero, a quien ha obrado redención para nosotros. La comunicación con Él tiene poder y debe de transformarnos y debe de movernos a desear. Debe de movernos a desear
y debe de movernos a trabajar por la redención de la cultura. Y yo sé que es posible que usted esté en desacuerdo conmigo. Le ruego que me escuche y que si aún tenemos diferencias podemos platicarlas. Pero el evangelio, déjeme decirle esto, la Biblia dice que el evangelio de nuestro Señor, las buenas noticias, hay salvación en Cristo Jesús mediante la fe en Él debido a la gracia que Él tiene hacia nosotros. Hay salvación disponible para el ser humano a través de los méritos de Dios el Hijo, por la fe que el Espíritu Santo genera y nos da en nosotros, debido a la gracia que Dios el Padre ha tenido. Estas son las buenas noticias. Y estas buenas noticias, hermanos, no solamente afectan o redimen el alma, el corazón humano, sino que también pueden redimir la cultura. Déjeme hacer una pausa aquí. Uno, no la va a redimir aquí y ahora de manera perfecta. Dos, la redención de la cultura no tiene que ver necesariamente con lo que llamamos el sueño americano. No estamos hablando de que todo el mundo se va a parecer a los Estados Unidos. Ni siquiera estamos hablando de regresar a los, entre comillas, buenos viejos tiempos, ni nada por el estilo. Pero sí, hermanos, debe de darnos la oración humilde, debido a que nos permite ver claramente al Dios trino del universo. Debe de cambiarnos, debe de movernos a desear y a trabajar por la redención de la cultura. En otras palabras, la oración humilde debe de movernos a decir, esto no debería ser así. Esto que estamos viviendo hoy en día no debería de ser así. Esto que está sucediendo en nuestro mundo, en nuestro país, no debería de continuar. Es necesario no solamente hablar acerca de la injusticia, hermanos, es necesario no solamente apuntar hacia la injusticia, es necesario hacer algo al respecto. Debemos nosotros de tener el deseo de ver la justicia de nuestro Señor avanzar en esta tierra. Debe de ser nuestro deseo que el aquí y el ahora refleje más y más la gloria que está por venir. Y esta oración humilde debe de alimentar este deseo, pero también debe de movernos a actuar. En este caso, hermanos, eh, la ciudad de Jerusalén se encuentra en ruinas, la muralla está destruida y Nehemías dice, vamos a trabajar para edificar esta muralla, para no tener vergüenza. Esa es una frase muy interesante porque podríamos pensar solamente que, bueno, quieren estar bien, quieren verse bien con las otras naciones, con sus vecinos. Podríamos pensar que esto solamente se trata del orgullo nacional o se trata de guardar apariencias. Más adelante, el texto nos dice que Nehemías tiene un encuentro con otros líderes que no son judíos, pero con otras personas que están acusándolos de traicionar al rey. Y él dice, el Dios de los cielos nos va a hacer que prosperemos. Y nosotros sus siervos vamos a levantarnos y vamos a construir, pero ustedes no tienen ninguna porción con nosotros en Jerusalén. Y aquí la frase interesante es, el Dios de los cielos va a hacer que nosotros prosperemos. Y lo que Nehemías tiene en mente, hermanos, es que después de orar al Señor, después de ver cómo el Señor está proveyendo para él, para que puedan hacer algo al respecto de lo que está sucediendo con la ciudad. Nehemías se da cuenta que, y lo dijo en el capítulo número 1, ¿recuerdan? En la oración. La razón por la cual el pueblo de Israel está pasando vergüenza es porque están siendo corregidos por Dios. En otras palabras, la condición del corazón de Israel está siendo expuesta para que todo mundo se vea. Todo el mundo lo puede ver. Y lo que Nehemías tiene en mente es ir de esa vergüenza, donde públicamente todo el mundo puede darse cuenta que han hecho algo en contra del Señor, a ser ahora un trofeo de la gracia del Señor. El Señor es quien nos va a hacer prosperar. Es Él quien nos está corrigiendo, es Él quien nos va a hacer prosperar. Hermanos, la muralla, la pared alrededor de la ciudad de Israel, no es meramente un símbolo del poder nacional de Israel.
representan la protección de nuestro Señor, representa el cuidado del Señor hacia la ciudad. Ciertamente algunas personas se fueron en la dirección equivocada e hicieron un ídolo de esta muralla, o su orgullo creció porque veían a la ciudad de Jerusalén y decían, miren lo que hemos construido, pero ese nunca fue la intención. Lo que quiero decir es esto, hermanos, es posible que existan am, artefactos culturales que nos recuerdan de la bondad de nuestro Señor, nos recuerdan de lo bueno que es el Señor hacia nosotros, nos recuerdan de la gloria que está por venir. Es posible, los hay. También hay artefactos culturales que hablan de nuestra decadencia, que hablan de nuestro pecado. Y también debido a nuestro pecado, hermanos, en muchas ocasiones tomamos esos artefactos culturales que nos hablan de la bondad del Señor y los transformamos en un ídolo. Aquí lo que está sucediendo es Nehemías está siendo movido a tener este deseo de redimir la cultura, de que la cultura nuevamente esté alineada con el carácter del Señor. Y no solamente tiene este deseo, está actuando. Dice, hey, vamos a hacerlo, vamos a trabajar, podemos hacerlo. Dios nos ha demostrado que está con nosotros, vamos a hacerlo. Hermanos, no se trata nada más de una idea descabellada, no se trata nada más de que, hey, como decimos en inglés, un moonshot, vamos a dispararle hacia la luna, quien quite y pegue, decimos también en español. No se trata de eso. Lo que Nehemías está haciendo, transformado por la oración humilde, está diciéndole a la gente, vamos a intentar esto porque esto honra al Señor, nos va a recordar de Él y lo vamos a ver obrar en nosotros. Ese es el objetivo. A las personas que lo están criticando, Nehemías les está diciendo, ustedes sencillamente no tienen parte en esto, no entienden lo que estamos haciendo. Pero nosotros, hermanos, nos encontramos realmente en una disyuntiva, si esa es la palabra correcta, nos encontramos en este punto de intersección en la historia de nuestra nación, hermanos, que el tiempo se nos está acabando, necesitamos actuar. Ya hablamos por mucho tiempo. Pero aún esta acción necesita ser guiada con la oración humilde. Aún esta acción, esta participación, necesitamos los guardrails, le llamamos en inglés los guardrails, las cosas que están marcando el camino, como lo que hay en un camino que está por la montaña. Tiene un guardrail a un lado para que el carro no se vaya a caer. Bueno, aquí tenemos dos que debe de guiarnos o mantenernos en el camino. Por un lado, quién es el Señor y lo que Él ha hecho, su belleza. Por el otro lado, cuál es la condición de nuestro corazón y cómo el Señor lo está transformando. Aquí en medio, hermanos, es donde podemos nosotros actuar, donde debemos nosotros actuar. Y mantenernos en el camino es posible por la gracia del Señor, con las prácticas de estas disciplinas espirituales que nos muestran quién es Él, nos recuerdan de nuestra condición y lo que Él está haciendo al respecto. Voy a enfatizarlo, por eso necesitamos orar, necesitamos tener cuidado porque nuestro corazón puede um, levantar estos artefactos culturales a la posición de ídolos. Necesitamos tener mucho cuidado, hermanos. Estos artefactos culturales que están en sincronía con el carácter del Señor deben de recordarnos de su bondad, su gracia, las buenas noticias, nuestra necesidad de Él. Esos son los artefactos culturales que nosotros debemos de buscar, proteger y restaurar. Por ejemplo, la justicia. Por ejemplo, que existan oportunidades para todos. Por ejemplo, que la dignidad del ser humano sea siempre considerada. Esos, hermanos, son artefactos culturales que nosotros como cristianos debemos orar al Señor que nos permita desear más de ellos, que nos permita actuar para defenderlos y para restaurarlos. Eh, una vez más, esta redención cultural, hermanos, no es un proyecto social, no se trata de, como les decía hace un momento, hey, vamos a trabajar por la manera americana de hacer las cosas, que todo mundo sea americano. No, no se trata de eso, hermanos. Nehemías nos ha dicho que su deseo es ir de la vergüenza a la prosperidad, siempre de acuerdo a cómo lo define el Señor con su belleza.
si estamos intentando cualquier otra cosa, si nuestra motivación es cualquier otro, hermanos, es, por ejemplo, ver nuestro punto político ganar, entre comillas, ganarle a los otros. Si tengo una agenda particular, una agenda social particular, que no tiene que ver con la belleza del Señor, solamente quiero la prosperidad de acuerdo a lo que yo pienso y opino, hermanos, esto no va a funcionar. Por eso necesitamos desesperadamente practicar esta disciplina espiritual de la oración humilde. Es el Señor, es su belleza quien define lo que es la vergüenza, cómo deberíamos de sentirnos por nuestras transgresiones contra Él, contra nuestro vecino, contra nuestro prójimo, y lo que define lo que es la prosperidad. Es Él, hermanos, no los resultados, no lo que podamos ver aquí en esta tierra. Esa es de la redención cultural de la que estoy hablando. Y es posible ver, no perfectamente, pero es posible ver la mano del Señor obrando, al menos en nuestro corazón. Va a llegar el momento en que nosotros vamos a poder decir, como dice aquí el texto, y yo les dije de cómo la mano de mi Dios había estado sobre mí para bendecirme. Y también las palabras que el rey me había dado. Podemos, hermanos, testificar, a pesar de que las cosas vayan para abajo, nosotros debemos de participar, debemos de desear ver la redención cultural, debemos orar para que esto suceda, debemos pedir al Señor, transfórmame, ayúdame a actuar, hermanos, pero al final de cuentas, el resultado aquí y ahora posiblemente no sea exactamente lo que queremos, pero de todas maneras podemos nosotros decir, he visto a Jehová obrar, al menos en mí. El Señor nos está llevando de la vergüenza a la prosperidad de acuerdo a cómo el Señor lo define, que es la definición real. Amados, consideremos cómo estamos viviendo nuestras vidas. Consideremos, hermanos, la vergüenza que estamos sufriendo como nación, como iglesia, como individuos. No porque tengamos que caerle bien a los demás, no porque tengamos que guardar las apariencias. Recordemos, hermanos, esta vergüenza esta incomodidad que sentimos o deberíamos de sentir es debido al pecado que hemos cometido o los pecados que hemos cometido en contra de nuestro Señor. Roguémosle al Señor que Él nos lleve de la vergüenza a la prosperidad, pero roguémosle, hermanos, practiquemos fielmente esta disciplina espiritual de la oración humilde. Y voy a insistir y termino, hermanos, con esto. Esta oración humilde tiene que mostrarnos mejor la belleza de nuestro Señor. A través de ella, que veamos más claramente su belleza y que nos recuerde cuál es nuestra condición. Pecadores que estamos siendo transformados con su gracia, con su poder. Y entonces sí, actuemos, participemos en esta vida, deseemos y obremos por la redención de la cultura, de tal manera que el nombre de nuestro Señor sea exaltado. Amados, les ruego, oren conmigo para concluir. Nuestro Señor, te alabamos y te damos las gracias porque tú has provisto este mensaje. Gracias por tu verdad, gracias por tu evangelio. Gracias, Señor, porque existe, aún hoy en día, en este momento, tu brazo nos ha hecho más corto, existe salvación en Cristo Jesús, quien es Dios mismo. Y esta salvación está disponible por la gracia que tú has tenido y nosotros podemos accesarla por la fe que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, a desear ver la redención de nuestra cultura. Ayúdanos, Señor, a obrar por esa redención. Mueve a tu iglesia a la acción, Señor. No nos permitas estar estáticos, no nos permitas ser solamente observadores. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra. Señor, una vez más te imploramos, ten compasión de nosotros, ten compasión de Christos Community, ten compasión de los Estados Unidos de América. Señor, tú eres fiel y bueno, creemos que lo puedes hacer. Amén. Amados, reciba la bendición de nuestro Señor. Y ahora, mi amada familia,
Que el Dios de toda la paz y de toda la gloria os bendiga y os guarde. Y que Dios el Espíritu Santo os mueva a participar en la oración humilde y que a través de esa oración humilde nuestro Dios os dé un deseo por ver la redención de esta cultura y que los mueva a obrar para que así sea. Bendiciones. Amén.